Buenas tardes. Vamos a hablar sobre cardiotónicos, que son fármacos que se utilizan para mejorar la eficacia de la contractilidad o la función cardíaca. Entre los cardiotónicos que más se utilizan son los glucósidos. Así que por lo tanto, los glucósidos cardíacos son fármacos que bloquean la bomba de sodio-potasio ATPasa. Normalmente esta bomba de sodio-potasio ATPasa mete 2 potasios y saca 3 sodios. ¿Dónde se encuentra esta bomba de sodio-potasio? Aparte de la musculatura cardíaca, vamos a conseguir también en la musculatura lisa vascular, es decir, los vasos sanguíneos arteriales, vamos a conseguir también a nivel de colon, ojo, cerebro, por lo tanto, en diferentes órganos y sistemas donde existe este tipo de bomba. Cuando usamos un glucosio, no solo va a bloquear la bomba de sodio-potasio ATPasa a nivel cardíaco y vascular, sino toda la economía del cuerpo donde exista esa bomba de sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, volvemos a recapitular, la bomba de sodio-potasio ATPasa mete 2 potasios, saca 3 sodios, por lo tanto repolariza la célula. Cuando nosotros usamos un digitálico, lo que estamos bloqueando esta bomba se detiene, se acumula el sodio en el citosol. Este sodio en el citosol es tóxico, por lo tanto necesita salir de la célula cardíaca. Por lo tanto, utiliza la vía de los intercambiadores de calcio por sodio. Por lo tanto, este intercambiador saca 3 sodios y mete un calcio, perdón. Este calcio va a estimular a los canales de vibrado de voltaje para los cuales se polariza, aumentando el AMP cíclico, y entra calcio al citosol. Este calcio que entra al citosol va a actuar sobre el retículo endoplásmico liso, aumentando la salida del calcio que está almacenado. Es este el calcio responsable de la contractilidad y la frecuencia cardíaca en la musculatura cardíaca, y tanto la contractilidad o la vasoconstricción en la musculatura lisa arterial. Aquí vemos el digitálico nuevamente bloquea la bomba de sodio-potasio ATPasa, se acumula sodio, entra en juego el intercambiador, por tanto saca sodio, mete calcio, este calcio despolariza a los canales de vibrado de voltaje, el cual entra, estimula a la salida del calcio que está almacenado en el retículo endoplasmático liso, y es este calcio que va a actuar sobre la fibra muscular cardíaca, estimulando entonces la actina, la miocina, para que se produzca la contractilidad y el efecto inotrópico positivo. Aprovechando, podemos aquí a ver también igualmente las agonitas betas, que sería dobutamina, dopamina, utilizan esta misma vía, estimulando la entrada de calcio, y estimula esta misma vía. Y si usamos un bloqueador de los canales de calcio tipo alnodipina, va a bloquear este canal, por lo tanto, toda esta cacada de evento se va a evitar y vamos a tener vasodilatación en la musculatura lisa vascular. En cuanto a la estructura química de la digoxina, vemos que ella tiene dos estructuras importantes. Una que está conformada por la tridigetoxoxa, es decir, son 3 azúcares que son responsables de la respuesta farmacocinética, es decir, la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y está la parte arginina o aglicona, el cual es responsable de la respuesta farmacodinámica, es decir, el efecto deseado o el efecto que estamos buscando en la musculatura lisa vascular o a nivel cardíaco. En cuanto a los diferentes digitálicos que existen en el mercado, vemos que existe la guabaína, la digoxina, la digitosina. La guabaína queda hoy día básicamente para la parte investigativa y docente. Desde el punto de vista terapéutico se utilizaba digitosina y digoxina, pero se vio que la digitosina, cuando era transformada a nivel hepático en sus diferentes metabolitos, el metabolito activo era digoxina, por lo tanto era prácticamente igual usar digoxina que digitosina, pero la desventaja que teníamos con la digitosina es que el metabolismo ella per se era activa y el metabolito también era activo, por lo tanto tenía una vida media muy larga de 4 a 6 días. Por lo tanto, los efectos farmacológicos y los efectos adversos podían prolongarse en pacientes que tuvieran daño renal. Por ello, hoy día se utiliza desde el punto de vista terapéutico es la digoxina, lo cual tiene una buena absorción, entre un 60 a un 85% del fármaco que digerimos es absorbido tranquilamente por la vía gastrointestinal. El efecto lo vemos a los 15-30 minutos, ya empezamos a ver el efecto farmacológico de la digoxina, y su efecto máximo lo vemos a la hora y así, de 1 hora a 5 horas. La vida media es de 36 horas, y como podemos ver, su unión a proteínas, sobre todo a albúmina, es de un 20%, comparada con la digitosina, que es de un 97%. Esto nos infiere que la digitosina se queda más en el intravascular
que la digoxina, que tiene poca afinidad por las proteínas, por lo tanto es un fármaco que tiene un volumen de distribución alto porque tiene capacidad de distribuirse en los diferentes compartimientos. Su principal vía de eliminación es a nivel renal. Cuando queremos digitalizar a un paciente podemos hacerlo de dos maneras, vía oral o vía intravenosa. Si vamos a la vía oral debemos dar una dosis máxima al día en las 24 horas de 1.25 o a 1.5 miligramos al día. Generalmente nosotros damos 0.5 miligramos, es decir, 2 tabletas de 0.25 cada 8 horas con una dosis máxima de 1.5, vigilando la frecuencia cardíaca no caiga por debajo de 60 latidos por minuto, lo cual aumentaría el riesgo de efectos proarrítmicos. Si utilizamos la vía endovenosa, podemos dar 0.25 cada 8 horas con una dosis máxima de 0.75 miligramos hasta 1 miligramo, pendiente igualmente de la frecuencia cardíaca. Después de estas 24 horas de la digitalización rápida, podemos utilizar entonces, o deberíamos utilizar la vía oral, que sería 0.25 cuando a máximo 0.5 miligramos diarios. En cuanto a los niveles terapéuticos, se dice que son bastante estrechos, es de 1 a 1.5 nanogramos por ml. Por lo tanto, se dice que una medida de 1.4 nanogramos por mililitros es aceptable. En cuanto a los efectos de la glucosa sobre los vasos, vemos que vamos a tener dos efectos. Un efecto de vasoconstricción inicial y un efecto posterior de vasodilatación. Cuando nosotros damos un glucosio, vamos a tener una liberación rápida de calcio. Como ya hemos visto, bloqueamos la bomba de sodio potasio ATPasa, se acumula o inunda el citosol de calcio y eso conlleva a una vasoconstricción rápida y transitoria. Y de manera indirecta, a nivel del sistema nervioso central y neuronal eferente, vamos a ver que en el área postrema del tallo encefálico va a haber una descarga simpática aumentada, lo que lleva a un aumento del tono vasoconstrictor mediado por actividad adrenérgica, es decir, neurotransmisores adrenérgicos. A dosis más alta de glucosio, el efecto va a ser mayor. Por lo tanto, la unión neuroefectora de adrenérgica simpática, vamos a ver dos efectos, aumentando la liberación del neurotransmisor o disminuyendo la recaptación del neurotransmisor, o se mantiene ambos efectos. Aumenta su liberación y disminuye su recaptación, por lo tanto la noradrenalina queda mayor tiempo en la hendidura sináptica, generando efecto neuronal. Y posteriormente, cuando el efecto ya vemos que aumenta la contractilidad, vamos a ver que empieza una vasodilatación porque mejora el gasto cardíaco. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente de insuficiencia cardíaca, vamos a tener que el sistema simpático o sistema autónomo simpático es el que va a estar predominando en el paciente con insuficiencia cardíaca. En la medida que mejora el gasto cardíaco, este tono simpático va a ir cambiando, por lo tanto la regulación colinérgica entra en juego y es lo que nosotros denominamos que aumenta el sistema parasimpático con disminución del sistema simpático. ¿Cómo lo vemos? El efecto inotrópico directo sobre los músculos cardíacos, aumento de la sensibilidad del vasoreceptor que empieza a sensar que mejora el gasto cardíaco, por lo tanto disminuye la actividad simpática, conllevando aumento del efecto parasimpático. En cuanto a la terminal nerviosa adrenérgica, previa a la unión del músculo liso vascular, inhibición de la liberación de noradrenalina por acetilcolina, que tiene un efecto vasodilatador, como sería el parasimpático. Por lo tanto, en cuanto a las acciones electrofisiológicas, vemos que disminuye la automaticidad, por lo tanto mejora el efecto inotrópico, tiene un efecto inotrópico positivo con un efecto cronotrópico negativo, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca por aumento de la contractilidad. Aumenta el potencial de membrana en el reposo, prolonga el periodo efectivo, disminuye la velocidad de conducción auriculoventricular y por lo tanto va a regular la actividad del sistema simpático que está aumentada en insuficiencia cardíaca por un cambio al sistema parasimpático que tiene más efecto relajador o vasodilatador. En cuanto a la farmacocinética, vemos entonces, aquí resumido, tiene una vida media de 36 a 48 horas, su eliminación es por vía renal, no se elimina por eficacia por hemodiálisis, tiene poca unión a proteína, por lo tanto tiene un volumen de distribución bastante grande,
de 4 a 6 litros por kilogramo de peso. El tejido de reservorio es el músculo liso y la dosis óptima terapéutica se dice que está alrededor de 1.4 nanogramos por mililitro. En cuanto a los efectos tóxicos de los glucósidos cardíacos mediados por el sistema nervioso central, vemos que hay efectos psiquiátricos, en el cual vemos delirio, el paciente presenta delirio, fatiga, malestar general, confusión, desvanecimiento, sueños anormales, alteraciones visuales como alteraciones de la visión del color y halos, esto que es bastante frecuentes, trastornos gastrointestinales, que es anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, que a veces es evaluado por el cirujano de guardia y piensa que tiene un abdomen quirúrgico y cuando van a la mesa quirúrgica ven que se van en blanco, lo que tenían era un paciente con una intoxicación por digitálico y entonces, bueno, terminan sacando el apéndice para no perder la intervención. Por lo tanto, debemos interrogar bastante bien a un paciente en insuficiencia cardíaca con dolor abdominal. No nos vayamos a confundir que tengamos una contrición arterial mesentérica. En cuanto a la parte respiratoria, existe respuesta ventilatoria aumentada a la hipoxia y en la parte cardíaca, que es la más importante, va a tener efectos proarrítmicos mediados por mecanismos tanto directos como neurohormonales. Por lo tanto, este paciente, cuando hacemos un electrocardiograma, podemos ver diferentes tipos de bloqueo AB o aurículo-ventricular de primero, segundo y hasta tercer grado, que puede conllevar a la muerte del paciente si no es tratado adecuadamente. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, vemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca en fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida es una indicación formal del uso de dioxina o glucósido. Y otro tipo de pacientes, aquellos pacientes que están en ritmo sinusal con síntomas de insuficiencia cardíaca óptimamente tratados, es decir, un paciente que está recibiendo un IECA o un ARA, un beta bloqueante y un antagonista mineralocorticoide como podría ser esplerenona o espinolactona. Aún cuando el paciente está tratado óptimamente y podemos ver que puede estar utilizando cualquier otro antiarrítmico, ¿ok? Y no mejora, es una buena opción iniciar tratamiento con dioxina en este paciente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que generalmente estos fármacos se usan en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con una presión de eyección reducida. En cuanto a los antagonistas de receptores beta-adrenérgicos, tenemos dos tipos, dobutamina y dopamina. La más utilizada en insuficiencia cardíaca es la dobutamina, no teniendo igual perspectiva de uso la dopamina. La dobutamina, por lo tanto, va a estimular tanto receptores beta-1 como beta-2 y alfa-1 y alfa-2 adrenérgicos. Esto es lo que nos habla que es una mezcla racémica y el efecto de la dobutamina va a ser un efecto beta-1 que va a aumentar el efecto cronotrópico y inotrópico positivo con un efecto beta-2 que es vasodilatador, antagonizando el efecto alfa-1 que es vasoconstrictor al efecto beta-2, pero tenemos un efecto alfa-2 presináptico que tiene tendencia a producir vasodilatación. Por lo tanto, al final vamos a tener unos pacientes que aumenta la frecuencia cardíaca con su contractilidad, un efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo con aumento de la vasodilatación periférica. No es acentuada, pero se ve algo de efecto de vasodilatación. No actúa sobre receptores dopaminérgicos, no aumenta de forma selectiva el flujo sanguíneo renal, reduce la impedancia aórtica y la resistencia vascular sistémica. Su dosificación de 2 a 3 microgramos por kilogramo minuto y está indicado, al igual que la digoxina, en pacientes con ICC avanzada o pacientes en shock cardiogénico, por ejemplo, aquellos que tienen síndrome coronario agudo tipo IM y entrar en shock cardiogénico sería el fármaco de elección. En cuanto al mecanismo de acción, vemos entonces cuando usamos una dobutamina vamos a aumentar la proteína G estimuladora. Esto va a estimular la adenosiclasa. Esa adenosiclasa va a aumentar el nivel de AMP cíclico. El AMP cíclico a nivel de la musculatura lisa vascular va a aumentar la fosforilación del fosfolambán, lo que va a aumentar la recaptación de calcio por el retículo endoplásmico liso y eso va a llevar a una vasodilatación por ausencia o disminución del calcio circulante. A nivel cardíaco, el calcio va a actuar a nivel de citosol, actuando sobre la tiroxina, mejorando el efecto inotrópico de contractilidad
y a la vez este calcio también me va a estimular el efecto cronotrópico positivo. En cuanto al efecto alfa 1, vamos a tener que la glutamina va a estimular la fosfolipasa C, va a generar tercer mensajero como inositol trifosfato y diacilglicerol. Este inositol trifosfato va a aumentar el calcio intracelular liberado por el retículo endoplásmico liso, lo cual se va a unir a la que son la proteína quinasa camodulina dependiente, produciéndose vasoconstricción periférica. Por lo tanto, vamos a tener el efecto neto de la glutamina es, por un lado, vasoconstricción vascular periférica con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad. Pero tenemos efecto beta 2, que sería de vasodilatación. En cuanto a la dopamina, los efectos farmacológicos dependen de la dosis. A dosis baja es lo que se denominan efectos DOPA, es decir, menos de 2 microgramos por kilogramo de peso, un efecto DOPA. Va a estimular receptores dopaminérgicos en el músculo liso. Estimula, por lo tanto, receptores dedopreinápticos que se encuentran ubicados en el tejido renal y vascular. Y D1 postsináptico, coronario, renal y mesentérico, por lo tanto, conlleva una vasodilatación esplánica. Esto vamos a tener efecto directo sobre las células tubulares renales, mejorando la filtración glomerular en pacientes con insuficiencia renal aguda, ya sea prerrenal, intrarrenal. La dopamina a dosis intermedias, es decir, de 2 a 5 microgramos por kilogramo de peso, va a estimular receptores beta en el beta 1 y beta 2 a nivel periférico. Por tanto, va a estimular neuronas simpáticas vasculares. Esto parecería o es similar el efecto a lo que vemos con la glutamina. Y a dosis alta, ya vamos a ver que va a estimular receptores alfa, estimular receptores alfa adrenérgicos. Por lo tanto, vamos a tener una vasoconstricción periférica bastante acentuada. Entonces, vamos a tener un paciente con una frecuencia cardíaca aumentada, con un efecto cronotrópico inotrópico positivo y una vasoconstricción periférica. Por lo tanto, la dopamina va a tener limitada utilidad en la insuficiencia cardíaca. En cuanto a los inhibidores de fosfodiesterasa, es otro fármaco que se utiliza en la insuficiencia cardíaca para mejorar la contractilidad y el efecto cronotrópico de estos pacientes. Vamos a entender que los inhibidores de fosfodiesterasa, como él lo dice, va a inhibir a la enzima que metaboliza al AMP cíclico. Por lo tanto, si inhibimos esa enzima, el AMP cíclico va a incrementarse, por lo tanto va a aumentar la entrada de calcio al citosol. Este calcio que entra al citosol va a estimular el retículo endoplásmico liso a aumentar la liberación del calcio al citosol a nivel cardíaco, es decir, parecido como ocurre a nivel de los glucósidos, pero por esta vía, y todo el tanto va a aumentar la contractilidad. Así vemos entonces que la proteína G estimulante aumenta actúa sobre la adenosiclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico, y como estamos bloqueando la enzima que va a metabolizar el AMP cíclico, va a aumentar su concentración y vemos ya el efecto ya conocido. En cuanto a los niveles de la fosfodiesterasa, la podemos clasificar en derivados de la piperidina, inanrinona y milrinona, derivados del benzimidazol, que tenemos pimobendan y bernardinona. Los inhibidores de la fosfodiesterasa son fármacos relativamente selectivos, es decir, no actúan solamente sobre las fosfodiesterasas 3. Hay aproximadamente 12 fosfodiesterasas, en las cuales ellas también podrían inhibirlo, pero tienen mayor afinidad por las fosfodiesterasas 3. Ellos, por lo tanto, incrementan la contractilidad porque mejora la entrada del calcio a la musculatura contráctil, como es la actina, la miosina, producen vasodilatación periférica porque el AMP cíclico aumenta la fosforilación del fosfolambán, mejorando la recaptación de calcio y produce vasodilatación periférica. La mirrinona es la más usada porque es 10 veces más potente que la enanrinona, por lo tanto, ella va a aumentar el gasto cardíaco y tiene indicación ICC refractaria cuando otros fármacos que hemos visto anteriormente fallan en su uso. Ahora fíjense, existen muchos fármacos que también se podrían usar en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero me conformo con que ustedes actualmente se manejen estos fármacos de usos primarios, pero como la glutamina, dopamina, norepinefrina, epinefrina, luceproterenol, feniprenina, inhibidores de la fosfodiesterasa, entre otros. Por lo tanto, muchas gracias y nos veremos en la próxima clase.